Buenas tardes, en el día de hoy voy a hablar sobre la sociolingüística tomando los aportes de Daniel Cassani desde su libro Enseñar Lengua. Él fue un español nacido el 3 de diciembre de 1961, fue un filólogo catalán y un doctor en la enseñanza de lengua y literatura. Cuando él empieza a abordar el tema de sociolingüística en su libro, parte de la idea o parte de la siguiente afirmación diciendo que cuando una persona necesita o quiere aprender a hablar una segunda lengua, no se tiene que basar solamente en aquellos aspectos gramaticales, sonidos, letras que rodean esa lengua que voy a aprender, sino también en cómo conviven esas personas que hablan ese idioma, cómo se relacionan y qué utilidad hacen de aquella herramienta verbal de la comunicación. Por ejemplo, la palabra sorry, muy conocidos por todo, término en inglés que traducido al español significa perdón, vemos que en Estados Unidos sorry lo utilizan en cualquier momento, lo pueden decir en cualquier circunstancia. En cambio en Argentina, pedir disculpas no lo hacemos en cualquier circunstancia, no lo hacemos, hay como determinadas situaciones que nosotros como argentinos pedimos disculpas. Esto tiene que ver también un poco con lo que quiere o intenta explicar la sociolingüística, ¿no? Y es ahí donde interviene la sociolingüística. Bien, conocer cuándo utilizar ciertas palabras, en qué circunstancia, conocer aquel contexto social que rodea ese idioma, ¿sí? Conocer las personas, cómo se relacionan, cómo son, cómo conviven. Bien, Daniel Cassani va a tomar a la sociolingüística como una ciencia interdisciplinaria que se originó en Estados Unidos y en Canadá en los años 50 y va a ser aquella interdisciplina, si se quiere, que estudia las relaciones mutuas entre la lengua y la sociedad. Uno de los autores que él toma y lo aborda en su libro es a Ames, lo cual él va a decir que la sociolingüística se basa en el hecho que los seres humanos se comunican y producen el lenguaje dentro de un grupo. Y fija su atención en la variabilidad de este código verbal, condicionados por las circunstancias sociales. Básicamente que para poder interpretar el uso de la lengua tenemos que interpretarlo bajo parámetros sociales. ¿Bien? Otro de los autores que él retoma y lo cita, digamos, en esta explicación, en este estudio que él hace acerca de la sociolingüística, es Labov, Fishman y Ames, ¿sí? Estos tres hablan sobre la sociología, la sociolingüística, y la sociología del lenguaje. Y mantienen una idea que es la siguiente, que todas las sociedades van a depender del lenguaje como medio de comunicación o interacción. Es decir, por ejemplo, yo como integrante de una sociedad, en este caso misionera, necesito de mi lenguaje para poder comunicarme, por ejemplo, con mis amigos o con todas las personas que me rodean, ¿no? Pero en los últimos años este estudio se ha ido perfeccionando, ¿no? Acerca del uso de la lengua y los cambios que hay acerca de su uso, definiendo variables sociales como ser la condición sexual, la condición, digamos, social, y por otro lado, en los ámbitos tanto público o privado. Bien, pero lo importante acá es saber que no hay estudio de la lengua hasta el día de hoy que no tenga en cuenta o no relacione esta dimensión social. Bien, ¿para qué? Si una persona pregunta, ¿para qué sirve saber de la sociolingüística? Primero, para poder conocer el plurilingüismo de una sociedad, ¿sí? Segundo, saber y conocer e enriquecerse acerca de un idioma y respetar a aquellas personas que hablan ese idioma y tener un cierto interés. Para eso sirve saber de la sociolingüística, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta acá que la sociolingüística siempre va a partir de esta relación entre lengua y la sociedad, porque la sociedad va a rodear aquella lengua, lo cual yo quiero saber o quiero llegar a aprender, ¿sí? Bueno, esto fue básicamente un resumen de este capítulo, lo cual lo vamos a encontrar en la página 461. Que tengas buenas noches, saludos cordiales.